Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Aunque leemos el Evangelio después de la primera lectura, primero es el Evangelio y después la segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y hay pocos días de diferencia entre la primera lectura y el Evangelio de hoy, o si queréis, 1 mes y pico de diferencia. El Evangelio es, en este caso, el relato de Marcos, de las primeras apariciones, muy escueto, muy simple. Marcos es así, es el primero de los evangelios a ser escrito y es muy rudo, es más corto que los demás, más esquemático. No quiere decir con eso que no sea importantísimo, claro que lo es. Y nos habla de este Jesús resucitado que se aparece a las mujeres, se aparece a los discípulos de Maús, a estos 2 que van por camino, que dice, y después se aparece a los apóstoles. Sabemos por los demás evangelios que se aparece muchísimas veces más, pero aquí es lo fundamental de ese día de Pascua, de ese día de la resurrección. Pero nos da un detalle, curiosamente, que no da en los otros evangelios, y es como Jesús lanza una reprimenda a los apóstoles el día de la resurrección por no haber creído a los que le anunciaban el Evangelio, o sea, a las mujeres. Recordemos aquello que las mujeres en la resurrección son las apóstolas de los apóstoles, o sea, las que tienen la misión de ir a los apóstoles a anunciar la resurrección de Jesús. Ellas son las primeras que ven a Jesús resucitado y los apóstoles no hacen caso. Y allí viene la reprimenda de Jesús contra los apóstoles por no hacer caso al anuncio de las mujeres. Y así todo después les da esa indicación que después se repetirá y que será mucho más explícita el día de la ascensión. Id por todo el mundo, anunciad el Evangelio a toda la criatura, a toda la creación. En la ascensión se nos dirá: y aquellos que crean, bautizadlos y enseñadles a cumplir lo que yo os he mandado, y acordaos que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el Evangelio empieza esta misión, anunciar el Evangelio. Lo hemos visto a raíz de este milagro que hace Pedro al principio de la predicación cristiana, prácticamente muy poco después de Pentecostés, seguramente, aunque podría ser hasta el mismo día, pero seguramente algunos días después, seguramente una semana después. Y llega el momento en que los cogen los guardias del templo porque predican la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección, pero el problema grave no es este, es que empiezan a decir que ese milagro lo ha hecho Cristo, aquel que vosotros matasteis. Y entonces viene el gran problema, castigarlos porque dicen esto. Pero si todo el pueblo está con Pedro, si todos han visto el milagro, pues les prohibiremos que hablen de Cristo, que no puedan pronunciar este nombre. El problema de fondo, también de todas las épocas y de la nuestra igual, prácticamente está prohibido hablar de Cristo fuera de aquello que ya hemos decidido que se pueda hablar dentro de la Iglesia, o máximo en la asignatura de religión, aquellos que la hagan, y basta. Fuera de eso es tabú hablar de Jesús.
Tanto es así que cuando si sale el nombre por lo que sea es la mofa continua, es el reírse de ello. Por eso de eso no se puede hablar ni en los parlamentos, ni en las universidades, ni en los foros públicos, en nada. Eso queda en el ámbito de lo privado. Se ha sacado a Cristo de todo. Ya los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. ¿Y qué hacen Pedro y Juan? Replican: ¿puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Juzgadlo vosotros. ¿A quién hemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y entonces viene aquí lo que en el fondo es la gran mentira de nuestro tiempo. Cuando se nos habla tanto de libertades y de tantas cosas, pero en realidad la libertad solo para lo que quieren los poderosos, solo para lo que quieran los que mandan en el mundo de hoy. Y vienen a decir siempre una coletilla que es: Dios es cosa privada, Dios fuera, el bien y el mal tranquilos, os lo decimos nosotros. Todo lo que sea legal es bueno, todo lo que sea ilegal es malo. Y resulta que no es verdad. Todo lo que sea legal quiere decir que lo han aprobado los hombres, y quiere decir que puede ser bueno o malo. Y todo lo que sea ilegal lo han prohibido los hombres, y puede ser que sea bueno o malo. Que una cosa sea legal no quiere decir que sea buena. Es legal no hablar de Dios, no es bueno no hablar de Dios en sentido positivo. Es legal el poder matar a los hijos antes de nacer, no es moralmente ilícito ni bueno hacerlo. Es legal las uniones del mismo sexo y lo que queráis vosotros y cualquier otra aberración, pero no es moral. No porque lo diga el que manda pasa a ser legal. Lo explicaba muy bien aquel que será santo a partir de mañana, que es Juan Pablo II, cuando decía que cuando el Estado directamente legisla contra la ley de Dios y contra el bien íntimo del hombre, el Estado deja de ser legítimo y se transforma en una dictadura contra el hombre. Y él estaba hablando de nuestros sistemas políticos, no estaba hablando de África, no estaba hablando de otros sitios, sino de un sistema donde a Dios se le aparta para ponernos nosotros como dioses y pensar que podemos decidir lo que está bien y lo que está mal, sin ir al fondo del corazón del hombre, que es donde Dios nos ha puesto su ley y que nos hace ver claramente, cuando uno tiene el corazón libre de vicios, aquello que está bien y está mal, y entonces se da cuenta de lo que tantas cosas de hoy están a servicio de otros, que tantas cosas de hoy están en nombres de ideologías que no son el bien ni la verdad. Y volvemos a lo que dicen los apóstoles: ¿a quién hemos de obedecer? ¿A vosotros o a Dios? Y para el cristiano es evidente: Dios está por encima de los hombres, y los hombres duran muy poco, y van y desaparecen, y Dios queda para siempre, y nuestra vida tiene vocación de eternidad, de vivir con Él para siempre.